Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Carlos Agudelo, soy director y propietario de Aurora Tech, una compañía de tecnologías avanzadas que nació en Colombia, Sudamérica. Voy a presentarles un pitch de emprendimiento, dando mi testimonio de empleado a emprendedor. Mi objetivo con esta presentación es tocar la vida de muchas personas para que se den cuenta que si son empleados es factible hacer la transición a emprendedor. Voy a hablarles sobre las primeras motivaciones, haciendo un balance de mi vida, la libertad financiera que tanto deseamos, algunos datos sobre nuestras finanzas, algunas sugerencias sobre cómo manejar las finanzas personales, el propósito, que es la motivación más importante para hacer este cambio, el libre albedrío, de qué trata, con qué estoy dando este paso, hay que perseguir los sueños sin importar las pruebas. ¿Quién se llevó tu queso? Y luego les presentaré a mi emprendimiento Aurora Tech, quiénes somos, nuestra misión, los servicios que prestamos a las pymes y los emprendedores actualmente y los que vamos a prestar a la industria a partir del 1 de enero del 2017. Y la investigación científica continúa en las universidades. Hay una campaña de crowdfunding que he decidido iniciar para recolectar dinero y puedes obtener recompensas. Al final hay unas referencias y unos datos para que nos contactes. Una de las primeras motivaciones es que no me alcanza el salario. Para dar este paso no me alcanza la quincena. Muchos dirán que el cambio solo afecta a las personas con bajos ingresos. Yo tenía un excelente salario, pero era pobre financieramente hablando, porque de ese dinero la mayor parte se iba a pagar deudas. Vivía en la carrera de las ratas, como llama Robert Kiyosaki, a la carrera en la que vivimos todo el tiempo. Trabajar para obtener dinero, consumimos en exceso, necesitamos más dinero, hay que vender nuestro tiempo y volvemos a trabajar para obtener dinero, consumimos en exceso y necesitamos nuevamente dinero. Esa es la carrera de las ratas. Muchos dirán que eso tan solo le pasa a las personas que no están educadas. Yo tengo un doctorado. Muchos dirán que siendo buenos en lo que hacen estarán bien. Modestia aparte, me considero muy bueno en lo que hago, tanto así que en septiembre del 2015 estuve en París exponiendo los resultados de una investigación en 2 congresos internacionales de detección y diagnóstico de fallos. Y en septiembre del 2016 estuve en Barcelona exponiendo mi investigación doctoral en otro congreso académico internacional. Lo que ocurre es que el mundo está cambiando a pasos agigantados. La empresa, el Centro de Investigación Científica en el que he trabajado por 17 años, es una excelente empresa. Ofrecen grandes beneficios a sus trabajadores. Lo que ha pasado es que el mundo ha cambiado. Lo escribió muy bien Alvin Toffler hace más de 40 años en su libro La Tercera Ola. Hay que educarse financieramente, conocer conceptos como ingreso residual, apalancamiento. ¿Por qué no alcanza el salario? Si tienes malos hábitos o vicios como el alcohol o el juego,
Eso contribuye significativamente. Yo personalmente soy un soñador, aun cuando la prudencia manda que no haga ciertas cosas, yo me endeudaba para lograrlas. Endeudarme era la única manera que conocía para conseguir los recursos necesarios. Los viajes a París y Barcelona los hice de mi propio bolsillo. La empresa más grande de Colombia no tenía presupuesto para sufragarlos. Lo anterior me lleva al siguiente motivo de este paso. Si queremos luchar por nuestros sueños, por los de nuestras familias, por los de nuestros seres amados, siendo emprendedores lo podemos lograr. Ahora bien, no solamente hablo de sueños materiales, sino también de sueños espirituales, sueños físicos. ¿Quieres servir a tu prójimo? ¿Quieres ayudar a muchas personas a conquistar sus sueños? Debo hacer ahora un balance de mi vida. Trabajé durante 17 años en la empresa más grande del país. Hacer un balance de esos 17 años me lleva a plantearme varias cosas. Académica y laboralmente me dejan grandes dividendos. 3 especializaciones, un diplomado, un máster, un doctorado, experiencia en la automatización industrial que he podido compartir a través de la docencia universitaria. Me convertí en un experto en mi campo. Pero también me deja un divorcio y un hijo que necesita de mi tiempo, lo que me lleva al siguiente motivador para dar este paso. Siendo emprendedor puedes luchar por tu libertad financiera, la cual no es tener mucho dinero, sino tener tiempo para compartir con tu familia, con tus seres amados. Algunos datos interesantes sobre nuestras finanzas. Las estadísticas muestran que los empleados que llegan a jubilarse, la gran mayoría queda dependiendo económicamente del Estado o de alguna institución o de algún familiar. Si trabajando recibes $500 mensuales, ¿qué podrás hacer con $200 mensuales o menos? En mi caso, las deudas que han ido minando mi excelente salario me llevaron a que no me alcanzara ni siquiera para pagar la renta. Algunas sugerencias sobre finanzas personales. ¿Qué dice la Biblia sobre el manejo de las finanzas personales? Hay que establecer prioridades. Hay que hacer un presupuesto. Hay que construir un fondo de emergencia. Hay que evitar la deuda. Debemos diversificar nuestras inversiones y reducir el riesgo mientras envejecemos. ¿Qué dice la inteligencia financiera sobre el manejo de las finanzas personales? La riqueza debe ser medida en tiempo. La riqueza depende del tipo de ingresos que tienes, lineales o pasivos. Los ingresos lineales son los ingresos a los que todos estamos acostumbrados, intercambiar nuestro tiempo por dinero. Los ingresos pasivos no dependen de nuestro tiempo. Mientras dormimos, podemos estar generando ingresos pasivos. Algunos tipos de ingresos pasivos son, por ejemplo, los que genera algunos productos de Internet, o los bonos, o las comisiones de una red de mercadeo. La riqueza también depende de los hábitos de gasto que tienes. Esos hábitos de gasto son muy importantes. Hay que ahorrar, hay que evitar despilfarrar.
Debemos ser muy frugales. La riqueza también depende de cómo inviertes el dinero que te queda, generando activos, no deudas. Unas palabras de Robert Kiyosaki. La razón principal por la cual las personas luchan financieramente es porque han pasado años en los colegios, pero no han aprendido nada acerca del dinero. El resultado es que aprenden a trabajar por el dinero, pero nunca aprenden a tener dinero trabajando para ellos. Propósito. Esta es la motivación más importante que todos debemos tener. Siempre buscar el porqué de las cosas, el para qué. Aquí hay algunas estadísticas del Banco Mundial acerca del desempleo. Como ustedes pueden observar, en Latinoamérica estamos relativamente bien con respecto al sur de África y a la zona MENA, Medio Oriente y Norte de África. El desempleo se mide en esta gráfica como un porcentaje de la fuerza laboral total. La región de Oriente Medio y Norte de África atraviesa por un periodo de agitación. Hay guerras civiles, pérdidas incalculables de vidas humanas. Unos 15 millones de habitantes han huido de sus hogares. El actual caos que sufren esos países ha hecho retroceder el desarrollo en varios años. El Producto Interno Bruto es muy escaso. Los países que experimentan transiciones políticas han tenido que abordar las inquietudes en materia de seguridad en vez de las políticas que promueven el crecimiento. Los exportadores de petróleo, que hoy disfrutan de una paz relativa, están luchando con los bajos precios del crudo, además del crónico desempleo juvenil y la falta de diversificación de sus economías. Son algunos puntos a resaltar en esta situación. Algunas estadísticas del Banco Mundial sobre la pobreza. Podemos ver en esta gráfica que en Sudamérica estamos relativamente bien. En Colombia está catalogado por el Banco Mundial como un país de ingreso medio superior. Hay países en Centroamérica como Honduras que tienen problemas con el tema de pobreza. Aquí la pobreza es medida como el déficit promedio en el ingreso o en el consumo a partir de la línea de pobreza de $1,90 por día. Los no pobres pues son los que tienen cero déficit. Y de ahí para arriba, a medida que los colores van volviéndose más oscuros, tendremos mayor pobreza. Esta es la situación de Colombia mostrada por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Aquí se muestra en color oscuro el índice de incidencia de pobreza multidimensional. Este índice pues tiene
tienen mayores indicadores de la pobreza. Pero en general, fíjense que la costa pacífica, el norte de La Guajira, la zona de Vaupés y abajo el Casanare y la zona sur, Putumayo, pues tienen mayores problemas con el tema de pobreza. Es aquí donde el emprendimiento puede ayudar a combatir el desempleo, la pobreza, porque a través del emprendimiento se le da a las personas la oportunidad de desarrollarse con éxito laboralmente, no depender de un empleo, sino ser autosuficientes en el tema laboral. Aquí otra gráfica que muestra el número de conflictos armados, de guerras, desde 1946 al 2007. En color naranja podemos ver las guerras civiles que han ido menguando desde la caída desde el fin de la Guerra Fría. El mundo está en conflictos permanentes, aparte del tema de pobreza y desempleo. Los conflictos armados son el pan de cada día en todo el mundo. En Colombia, pues, estamos buscando la paz, una paz que es nuestro compromiso con las futuras generaciones, porque el mundo no es lo que heredamos de nuestros padres, es lo que le heredamos a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se mate con otro hermano colombiano a quien debes amar, a quien debe conocer, a quien debe ayudar, a quien debe servir. La paz es un compromiso de todos. Y en Aurora Tech nosotros compartimos la palabra de Dios todos los días por las redes sociales. Síguenos por Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus y podrás recibir esa palabra vivificante, esa luz de esperanza, porque el mundo necesita más de Dios. Es una búsqueda que hay que hacer todos los días, y es lo más importante y lo más urgente que todo ser humano debe hacer. Al final las referencias también hay un link a un grupo de Google, mensajes de reflexión sobre la búsqueda de Dios, donde cada semana envío reflexiones, video reflexiones sobre la búsqueda de Dios, acerca de la sabiduría que tanto necesitamos los seres humanos. El libre albedrío. El libre albedrío es tener la libertad de tomar decisiones en nuestra vida y no esperar a que otros tomen dichas decisiones por nosotros. El emprendimiento es sobre el libre albedrío, libertad financiera, libertad de tiempo. ¿Con qué doy este paso? Ya te expliqué el porqué de esta decisión. Ahora te voy a explicar con qué tomo esta decisión. Principalmente con fe en Dios y sus promesas. Nadie está de acuerdo con que este paso. Mi hijo no está de acuerdo, mi ex esposa no está de acuerdo, mi mamá no está de acuerdo, mis hermanos no están de acuerdo. Muchas personas dirían que es imprudente que una persona con limitaciones físicas deje la seguridad y estabilidad que da al ser trabajador de la empresa más grande de Colombia. Dicen que corro riesgos.
Voy a contarles algunos de los riesgos que corro como emprendedor. Corro el riesgo de conocer gente maravillosa en todos los lugares del mundo. Aquí el perfil de Simón, un joven de Marruecos de 22 años que estudia psicología en la universidad. Aquí he resaltado el sitio donde vive. Así como Simón, hay muchas más personas que he tenido la oportunidad de conocer, impulsando el emprendimiento en toda Latinoamérica, en el norte de África, en Nigeria. Hay un grupo muy interesante de emprendedores. En Egipto, en Emiratos Árabes Unidos, que es un nicho que fomenta el emprendimiento en forma. Corro el riesgo de cumplir mis sueños. Debes perseguir tus sueños sin importar las pruebas. Debo recordarles que soy un soñador y doy este paso inspirado en transformar mi vida y la de muchas personas. No es fácil salirse de la zona de lo conocido, no lo es. Dios no prometió que no habrían pruebas, pero prometió que en todas ellas nos acompañaría. Han sido muchas las pruebas por las que he atravesado. En el 2008 sufrí un derrame cerebral, el mejor día de mi vida. Si quieres saber por qué digo que es el mejor día de mi vida, lee mi testimonio. Al final, en las referencias, en el link del grupo de Google, allí está mi testimonio con los milagros tan hermosos que Dios ha hecho en mi vida. Pero para adelantarles algo, yo vi a Jesús cuando estaba en coma en la clínica. Para mí el mejor día de mi vida es el que me dio el derrame cerebral, porque me permitió ver parte de la gloria de Dios. Y hay muchos más milagros que pueden ser reales en tu vida si le entregas tu vida a Dios, si lo buscas de corazón. Han habido pruebas físicas también como la fascitis plantar en mi pie derecho que se ha incrementado en estos últimos meses. Ahora camino con gran dificultad usando bastón. Pruebas económicas. Me ha atrasado en los pagos de mis compromisos económicos hasta el punto de estar en cobro jurídico e incluso juicio de lanzamiento del apartamento en el que vivo. Pero en todas las pruebas he visto la mano maravillosa de Dios respaldándome y proveyéndome. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y somos fieles a su llamado, lo bueno y lo malo es para mí, lo bueno y también lo malo. Ahora soy más feliz, porque siento que estoy persiguiendo el propósito para el que fui hecho. La felicidad está en el ser, no en el tener. ¿Quién se llevó tu casa? Esta es una historia de Spencer Johnson, publicada en 1998, que habla sobre dos ratoncitos y dos liliputienses que se asemejan mucho a los seres humanos y sus conductas. Te recomiendo lo leas. Al final en las referencias también hay un link para que escuches de la voz de un emprendedor mexicano esta hermosa historia y te identifiques con algunos de los personajes. La gran lección es que cuando se mueve el queso hay que moverse con él. Ahora les presento a mi emprendimiento Aurora Tech. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad. Creemos firmemente que los dones recibidos de Dios deben ser puestos al servicio de nuestro prójimo, del hermano, de la persona próxima.
Nuestra misión es llevar las tecnologías del siglo XXI a las pymes, pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Y fomentamos el emprendimiento. Tenemos un landing page. Inicialmente estamos fomentando el emprendimiento con el video marketing y el marketing. Ahorita les contaré más sobre el tema. A partir del 1 de enero del 2017, nuestra misión también consistirá en llevar las tecnologías avanzadas a la industria. En nuestro portafolio inicial estarán los siguientes cursos de entrenamiento y servicios. Servicios a la industria en sintonía de lazos de control, revisión y diseño de estrategias de control regulatorio avanzado y automatización de situaciones anormales. Mi tema de investigación doctoral, que es gerenciamiento de alarmas y detección y diagnóstico de fallos. También tengo en el pensum control tolerante a fallos, pero eso todavía está en investigación. Servicios para las pymes y emprendedores. Promovemos el emprendimiento, inicialmente con el video marketing, que es para diseñar la publicidad en las redes sociales, por internet, por email marketing. Hay una prueba gratis en nuestro landing page, el link está ahí disponible. Si estás viendo el video por YouTube, pues voy a configurar unas tarjetas de YouTube. Debe aparecer una I en la parte superior del video, y haciendo clic sobre esa I te desplegará una tarjeta para que vayas a nuestro landing page de video marketing. También fomentamos el emprendimiento invitando a las personas a que se conviertan en agencia de marketing. Brindamos todas las herramientas y entrenamiento que necesitan para empezar a prestar sus servicios de marketing digital a sus clientes. Envíanos un correo electrónico a director@auroratech.com.co. Y los servicios a la industria que prestaremos a partir del 1 de enero del 2017. Inicialmente cursos de entrenamiento y servicios en sintonía de lazos de control, en revisión y diseño de estrategias de control regulatorio avanzado. Yo he sido profesor de control automático de procesos, simulación, modelamiento hace 22 años más o menos. Y en automatización de situaciones anormales. Lo que vemos ahí es una foto del incidente de Bhopal, India. En el 2016 estamos cumpliendo a inicios de diciembre 32 años de ese incidente. Una fuga de isocianato de metilo en una planta de fertilizantes cerca de la población de Bhopal, en la India, causó la primera semana más de 10.000 muertes, y aún hoy se ven las consecuencias de esa tragedia. Lo que busca la automatización de situaciones anormales es evitar ese tipo de tragedias. Y la investigación científica continúa en las universidades, en la automatización de situaciones anormales, previniendo este tipo de catástrofes, y en Data Analytics, análisis de datos. Hoy en día que tenemos tanta información disponible, necesitamos técnicas para su análisis. Hay una visión de mediano y largo plazo de fomentar el emprendimiento con Data Analytics. Esa visión la puedes consultar en nuestro landing page de video marketing también. Ahora bien, decidí lanzar una campaña de crowdfunding para recolectar dinero.
puedes obtener recompensas. Como les he compartido, a partir del 1 de enero del 2017 me vuelvo 100% emprendedor. Eso significa que me retiro de la empresa más grande de Colombia y el Centro de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, donde he trabajado los últimos 17 años. Puede parecerte una locura, pero este video es para compartir mi experiencia, dando mis motivos e invitando a los demás a dar pasos en pos del emprendimiento, persiguiendo ese propósito. Recuerda, ese es decidido iniciar una campaña de crowdfunding para cubrir unas sumas de dinero que estoy necesitando urgentemente. Obtendrás las siguientes recompensas por tu ayuda. Por cada contribución de $10, te posteamos 3 veces por día durante un mes en tu fanpage o tu red social usando video marketing. Por cada contribución de $100 te construimos un video animado para que promociones tu negocio por internet y una muestra gratis de video marketing por 30 días. Por cada contribución de $200 te construimos tu página web con hosting incluido durante el primer año. El dominio lo deberás pagar tú. Te enviaría las instrucciones por correo electrónico. Mil gracias por tu ayuda. Mil gracias por tu ayuda. He incluido también al final del video unas referencias. El libro La Tercera Ola, que es importante que lo leas. Una página web de libros para emprendedores de un empresario y emprendedor mexicano, Luis Ramos, con uno de sus últimos podcasts sobre metas, cómo conquistarlas. Es importante que lo escuches. Hay un libro muy hermoso, Smart Money, Smart Kids, de Dave Ramsey y su hija Rachel Cruz. Los 12 libros que todo emprendedor debe leer, de Luis Eduardo Barón, del Instituto de Negocios.com, del cual yo soy alumno. Algunos links del Banco Mundial, del DANE, sobre el desempleo, sobre la pobreza, sobre la guerra, y el link sobre mensajes de reflexión sobre la búsqueda de Dios que les comenté para que vean las reflexiones. Y todos los días compartimos la palabra de Dios por las redes sociales. Nuestros datos de contacto por correo electrónico, nuestro homepage, nuestra página de Facebook, de Twitter, nuestro blog, nuestro perfil de LinkedIn y el canal de YouTube para que nos sigas, para que te suscribas y mires nuestros videos. Por WhatsApp puedes contactarme a este número. Y bueno, eso es todo por el momento. Ayúdanos con nuestra campaña de crowdfunding. Toma la decisión de ir en pos del emprendimiento. Invita a los demás a que se vuelvan también emprendedores. No importa si eres empleado, también puedes ser emprendedor. Y busca tu propósito para perseguir tus sueños. Acuérdate que hay que perseguir los sueños sin importar las pruebas. Un abrazo, que Dios te bendiga.